Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 16 del mes de agosto del año 2023, un martes, señores, donde hay asomo de lluvia, donde los organismos meteorológicos ponen en alerta a unas 18 provincias por posibles inundaciones. Un martes donde también tenemos noticias que tienen que ver con el ámbito judicial, pero también, señores, hay un murmullo bastante grande con el conflicto que se está dando entre la empresa Colmidón y el sindicato de los trabajadores de esa minera. Y la verdad es que esa es una empresa que mueve miles de dólares, millones de pesos diarios. Y cuando las empresas en nuestro país son tan poderosas, tienen la capacidad de obrar, de manipular y de tener muchas bocinas en los medios de comunicación, porque saben granjearse bien las relaciones públicas. Y a veces, cuando uno escucha todas esas bocinas en defensa no de los intereses nacionales, no de los intereses de los trabajadores, sino de los intereses de esa empresa y, ¿por qué no?, de su propio bolsillo, entonces uno encuentra una serie de informaciones que hasta cierto juicio ponen loco al oyente, ponen loco al televidente, porque son tantas las justificaciones que se quieren buscar que a veces sencillamente usted pudiera entender que la parte más humilde, la parte más desposeída es la culpable. Con relación a este conflicto que ya el Tribunal Laboral de La Vega está ventilando ese proceso, lo mejor es esperar. ¿Por qué yo le digo esto? Que lo mejor es esperar. Porque ahí hay una mezcla de muchas cosas juntas. Ahí está, por ejemplo, el regidor Rubén García, que ganó una regiduría por el PRM y que ahora está en la Fuerza del Pueblo, y le han ofrecido ahí ser el síndico por esa demarcación. Del señor Rubén García se dice que independientemente de sus funciones como regidor, también trabaja en la empresa, pero que independientemente de que trabaje en la empresa, tiene el control del sindicato. Que ese mismo señor también presta dinero a lo interno de la empresa, algo que es sancionado por el Código Laboral, pero que también quiere ganar algunos adeptos con la huelga que se está haciendo. ¿Qué resulta? Yo escuché a Pepe Abreu decir que el conflicto en esencia radica en que los trabajadores, al momento de recibir el pago de lo que es la bonificación o los beneficios netos de la empresa, ellos le comunicaron a los trabajadores que habían tenido pérdida y que solo le iban a pagar una proporción de la bonificación equivalente a unos 5 días de salario ordinario conforme al salario devengado por cada uno de los trabajadores. Entonces, yo le digo lo siguiente: si eso es, y que como consecuencia de eso,
los trabajadores se apostaron en las afueras y dijeron que no iban a trabajar y se declararon en huelga. Que en adición a eso, la empresa con el personal que tiene trabajando lo interno, porque hay un grupo amplio que no respalda la huelga, supuestamente, porque dentro de ese grupo también hay una cantidad desproporcionada de personas extranjeras. Y cuando le digo de personas extranjeras, no me refiero nada más a personas que vienen del vecino país de Haití. No, me refiero de otros países, Colombia, Perú, Venezuela o de cualquier otra latitud, porque el sector minero conjuga una serie de trabajos que son muy técnicos, que hay que tener amplio conocimiento para manejarlo. Entonces, que ellos supuestamente han tratado de continuar con los trabajos con las personas que están ahí, algo a lo que realmente están opuestos algunos de los trabajadores, y se amenazó con dispersarlo con gases lacrimógenos, entre otras cosas. El ambiente está bastante turbio porque hay cierta discrepancia, y yo le decía en el introito que lo mejor es que eso está en manos de los tribunales, porque yo a ese conflicto no le veo realmente una situación tan difícil como que no pueda resolverse. ¿Por qué yo le digo esto? Porque las leyes están ahí. ¿Qué señala el Código Laboral? Que a los trabajadores le corresponde cobrar un equivalente al 10% de los beneficios netos de la empresa, pero que esos beneficios netos pudiera en cierto aspecto ser cuantificado. ¿De qué manera? Si un trabajador tiene menos de un año, le toca una proporción de la equivalencia de 45 días. Por ejemplo, si tiene 6 meses, 22 días y medio. Si tiene un año, 45 días. Si ese trabajador lleva más de 3 años de labores, entonces le corresponde una proporción de la bonificación equivalente a 60 días de salario. Que la empresa dice que no obtuvo suficiente beneficio, si no lo obtuvo, tampoco pueden pretender los trabajadores que ciertamente tengan que pagarle una suma conforme al capricho de ellos. Ahora, ¿qué es lo que se ha podido hacer? Porque el Ministerio de Trabajo supuestamente está realizando la intervención como mediador. Y el Ministerio de Trabajo tiene facultad para solicitarle a la Dirección General de Impuestos Internos que le expida una certificación a los fines de determinar cuál fue la suma que realmente obtuvo de beneficio la empresa. Y de esos beneficios obtenidos hay que sacar el 10%, y ese 10% se le distribuye a los trabajadores en la proporción que le corresponde. Eso es tan sencillo como eso. Yo no veo por qué tanto inconveniente, porque quizás lo que ha faltado ha sido un poquito de comunicación, un poquito de transparencia, y me irrita sobremanera. Se me pone la piel de gallina cuando yo oigo en algunos medios de comunicación diciendo que esa empresa es consciente con los trabajadores, que el salario mínimo que tiene son de qué sé yo cuánto, que le paga bien. Oigan bien, arzafuelles. Si no me entienden cuando le digo arzafuelles, entiéndanme del lenguaje más natural y coloquial de nuestro país. Oigan bien, lambones.
que es lo mismo. Lo que sucede es que el trabajo que se realiza en las minas es un trabajo de riesgo. Y por ser un trabajo de riesgo, también debe ser bien remunerado. Y el riesgo no solo lo implica el hecho de que esa mina se esté trabajando de una manera subterránea, porque cualquiera no quisiera tener un hijo o ser él de lo que se quedó atrapado el día que hubo que buscar un personal extranjero para poderlo sacar de ahí y rescatarlo con vida, luego hidratarlo y hacer una serie de malabares porque es un trabajo riesgoso. ¿Y qué es lo que quieren? Que se pague salario de miseria. No, que esos trabajadores más o menos se les paga acorde porque le dan unos 3,000 o 5,000 pesos más de lo que realmente establecen la escala de salario mínimo. Ok, correcto. Pero también estamos hablando de una cantidad de dinero que se traen de ahí, donde la empresa también obtiene pingües dividendos. Entonces, señores, si se trata de una empresa minera con la cual el Estado Dominicano está consorciado, o sea, que le corresponde cobrar unos intereses, porque incluso está estipulado dentro de la ley que el 5% de la producción de esa empresa se le debe dar a los ayuntamientos. Lo que sucede que aquí vienen los extranjeros y probablemente tengan la capacidad y puedan en estos tiempos modernos hacer igual que como hizo Colón, cambiarnos oro por espejo. Eso realmente es una falencia, es una vergüenza para nosotros como dominicanos un conflicto de esa naturaleza. Que no se sabe, que la empresa decía no, yo no obtuve ganancia y hay que pagarle al ayuntamiento, al fisco, un 5%. Tanto las pérdidas como los beneficios, la producción de esa empresa debe estar en un portal de transparencia. Y el ayuntamiento a esta altura de juego de allá debe de tener un control estricto de lo que se está pagando. El Estado Dominicano tiene que tener ojo puesto ahí y saber si se le está pagando correctamente el porciento que le corresponde. ¿Qué sería lo que procede en este caso? Que alguien de los abogados que está ventilando ahí, o el propio tribunal de oficio, le solicite a la Dirección General de Impuestos Internos una certificación a los fines de establecer si hubo beneficio o no. Esa certificación que emite Impuestos Internos, conforme a la declaración jurada que haya dado esa empresa de la cantidad de beneficio que obtuvo, sencillamente se saca el 10% de eso, se calcula la cantidad de trabajadores que hay y conforme al salario que cada uno de ellos devenga, se le paga el 10%, señores. Eso es tan sencillo como eso, no lleva más de ahí. No sé por qué no estamos ahogando y estamos creando una tormenta en un vaso de agua. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Ustedes saben que antes de ayer era el Día de las Madres en los Estados Unidos. Aquí en la República Dominicana
es el último domingo de este mes. Y yo me he puesto a ver en algunos periódicos y por las redes también una serie de anuncios que hay de regalo para las madres, y no estoy de acuerdo con ese listado que han puesto, pero por lo menos me deja un poquito tranquilo, porque cuando se hizo el listado el año pasado de regalo para los padres, que yo me fijé mucho en él, sí me sentía frustrado, porque ahora en esos anuncios suelen ponerle a las mujeres especiales de plancha, de lavadoras y de algunos electrodomésticos que son para el hogar. Entonces uno diría, bueno, pero ¿será que se está subestimando lo que es el gusto que tienen las mujeres, o simplemente se ponen todos esos utensilios con el objetivo de engañarla? Porque yo entiendo que si en mi casa, por ejemplo, se daña una lavadora y yo tengo que comprar una, o tenemos que comprar una allá en el hogar, si yo a mi esposa le digo, mira, te regalé esta lavadora de madre, lo que estoy haciendo es satisfacer una necesidad de la casa. Al igual que cuando yo veía el año pasado que le estaban dando esos anuncios de regalo que ponían cajas de herramientas para que entonces uno como hombre regalarle eso de padre, para uno empezar a reparar todas las cosas que se dañan en la casa. Eso como que para mí como que no tiene mucho valor. Yo no le pediría nunca a la esposa mía o a mis hijas, si me quieren hacer un regalo de padre, que me compren una herramienta de trabajo, por ejemplo. Me gustaría a mí, bueno, un risol, ¿está bien? Yo gustosamente voy, si me regalan un risol, una botella de vino, algo personal mío, pero herramientas para que yo me ponga a reparar en la casa, o a las mujeres para que se pongan a lavar, no. Y yo le digo esto y hago esta colación porque hoy es el día, además, de la sufragante, es decir, un día especial para la mujer sufragante. Ustedes saben que nosotros tenemos una deuda histórica con las mujeres, porque hubo cierto tiempo en donde las mujeres no tenían derecho a sufragar. Hubo un tiempo en que la mujer ni siquiera podía participar en actividad política. Hoy en día nosotros vemos cómo son las actividades políticas, donde las mujeres tienen una participación más activa que los hombres. Esa es la verdad. Usted va a una reunión y usted ve, por ejemplo, son 20 personas y hay por lo menos 15 mujeres. Y si acaso un 5% de los hombres. Yo tengo actividades aquí que puedo mostrarlas, de caminatas y de cosas realizadas recientemente en este fin de semana, y las mujeres han estado a la vanguardia. Sin embargo, señores, han tenido que amotinarse para que se cumpla con la cuota de género. Y muchas veces, señores, tienen esa decepción de que los partidos la ponen como si se tratara de un relleno o de una carga pesada, a pesar
de que son tan trabajadoras en las actividades políticas, de que son tan discriminadas. Cualquier hombre decide lanzar una candidatura y llega a su casa a la hora que le da la gana. Pero cuando es una mujer la que es política, entonces tiene que cumplir con las obligaciones de su trabajo, en primer lugar, del hogar, como pareja y con los hijos. O sea, es una carga demasiado pesada la que lleva la mujer dominicana. Y después que se obtienen los logros, que se obtienen los triunfos, entonces pónganse a observar las ministras que tenemos aquí para que ustedes vean que hay una proporción demasiado desigual con la mujer. Yo soy un defensor a rajatabla de las mujeres. Y yo le voy a decir algo. No es porque en mi familia el único varón sea yo. Porque yo no tengo hijos. Yo tengo hijas. Como le dijeron a Tres Patines, ¿cuántos hijos usted tiene? Y dice, no, yo no tengo hijos. Y tengo 20 nietos. Y le dice, ¿y cómo si usted no tiene hijos? Tiene 20 nietos. Y dice, sí, porque las mías son hembras. Entonces yo no tengo hijos, yo lo que tengo son hijas. Decía Tres Patines, señores. Entonces, tenemos que empezar a llenar esos huecos. Tenemos que darle una mayor participación a la mujer. Y cambiando de tema, señores, el COE ha anunciado lluvia y hay una 18 provincias en alerta. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Las 18 provincias por la vaguada que incide en nuestro país. En ese sentido, 5 provincias están en alerta amarilla y 13 se mantienen en alerta verde. El director del COE, Juan Manuel Méndez, advirtió que las provincias en alerta se encuentran en alto riesgo. De acuerdo al COE, durante las primeras horas de hoy, especialmente también para esta tarde y esta noche, se espera la presencia de nublados acompañados de aguaceros de moderados a fuertes y concentrados principalmente en el norte. Niveles de alerta para las siguientes provincias. En amarilla, Montecristi, especialmente Martín García, Guayubito, Rincón, Manga, Cruce de Manga, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago y La Vega. Verde, Monseñor Noel, Dajabón, Elías Piña, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, Puerto Plata, Monte Plata, Espaillat, Samaná, San Juan y Sánchez Ramírez. Oigan, miren, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que ya nosotros estamos al umbral de unas elecciones. Este 2023 es un año preelectoral. Entonces, ¿qué resulta? Que conforme al panorama que en los momentos actuales hay, todo luce indicar que el presidente Luis Abinader pudiera ganar las elecciones en la primera vuelta. Entonces, lógicamente, eso crea cierto nerviosismo en la oposición. Una oposición que ya ha estado en el gobierno. Unos exministros y simpatizantes de la oposición que saben lo que es las mieles del poder. Porque bastaba con que una persona fuera miembro del PLD para tener una botella en el Estado.
Y cuando se está en el poder y se aprovecha de la forma que ellos lo aprovecharon, inclusive sustrayendo recursos del erario dominicano, eso es igual que las películas clásicas de los vampiros, que una vez un vampiro succiona sangre y se acostumbró al sabor de ella, eso lo convierte en un adicto y ya no pueden vivir si no es sangrando a las demás personas. Y esa es una situación muy peligrosa, porque además de eso hay una serie de expedientes que contiene una cantidad de personas encartadas en unos procesos legales por corrupción que han generado una especie de onda expansiva cuya cadena es bastante larga y uno no sabe hasta dónde pueden llegar esos tentáculos. Eso, lógicamente, ese nerviosismo que crea esa situación ha hecho que los partidos de la oposición quieran desde ahora poner en peligro la credibilidad del órgano que va a manejar las elecciones, que es la Junta Central Electoral. Pero eso es un elemento bastante perturbador a estas alturas de juego, porque si usted descalifica al árbitro, si usted cuestiona la moralidad de ese árbitro, que es el que va en cierto modo a regularizar el proceso, eso pudiera traer consecuencias que son impredecibles de cara a los próximos comicios. Porque es que se despiertan muchas pasiones en las elecciones, y es por eso que el oficialismo le ha estado pidiendo a la oposición que tengan cierto cuidado, que no descalifiquen al árbitro, que es el que va a tomar la decisión en los comicios. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Una presión de tipo político. La advertencia de 13 partidos de oposición de no participar en las próximas elecciones si la Junta Central Electoral mantiene la resolución que establece que el 20% de reservas de candidaturas sea por niveles de elección sigue generando rechazo del partido de gobierno. En ese sentido, el delegado del PRM ante la Junta Central, Sigmund Freud, llamó a los opositores a llevar sus reclamos a los tribunales y no presionar al órgano comicial. Una posición similar mantiene la dirigente del PRM, Milagros Ortiz Bosch. La realidad es que nosotros en el año 2019 fuimos afectados por esa propia decisión del Tribunal Superior Electoral. El PRM acudió a las elecciones y no tuvimos ningún tipo de desasosiego y fuimos a las elecciones y ganamos las elecciones. O sea, no entiendo por qué todo este revuelo que ha hecho la oposición con una decisión que simplemente ratifica lo que se había decidido. Hay una sentencia de un tribunal, una sentencia que puede ser apelada a tiempo. El sistema jurídico tiene cómo hacerse. Usted no está de acuerdo con una cosa, usted apela. Pero además hay una ley que pudo haber sido desconocida o apelada o reformada en muchísimo tiempo. Sin embargo, la exdiputada del PLD, Karen Ricardo, criticó la posición del PRM tras acusarlo de querer limitar las alianzas políticas de cara a las elecciones del 2024. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar ahí, doña Milagros Ortiz Bosch siempre pone el dedo sobre la llaga. Yo dice, bueno, pero esa es una decisión. Y hay órganos jurisdiccionales que están llamados para eso. Si usted no está de acuerdo con una decisión, bueno, pues sencillamente
acuda a la justicia. Ahora, ¿cuál es el temor que tiene el PLD y la Fuerza del Pueblo de acudir a la justicia con la resolución admitida? Y es que justamente en el año 2019 ellos adoptaron una postura parecida a la del PRM, y el PRM, que no estaba de acuerdo, fue a la justicia. ¿Y qué salió como resultado o sentencia? Que sencillamente le rechazaron el reclamo que están haciendo, que es el mismo que pudiera hacer la oposición ahora, lo que indica que ya hay un referente histórico, hay una ruta trazada, que es lo que nosotros los abogados lo llamamos jurisprudencia. Y cuando ellos recurran a esa decisión, sencillamente le van a refrescar la memoria y le van a aplicar la misma resolución que le aplicaron al PRM, solo que en aquella ocasión no le convenía al PRM sino a ellos, y ahora se ha virado la cosa y el que está en mejor posición es el PRM y no le conviene a ellos, pero es la misma cosa, sin diferencia. Lo único es que, como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Neney Cabrera dice que la criminalidad ha bajado en la República Dominicana, pero que realmente no se ve esa percepción. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Inseguridad ciudadana tiene un componente de percepción muy alta. Claro. Y entonces, si usted va a las estadísticas frías, se da cuenta de que, por ejemplo, en este año 2023, el nivel de robo, de delincuencia, de asalto, de muerte, han bajado estadísticamente. Pero usted le dice eso a la población y usted va a decir, pero Neney está hablando lo que no es, porque sienten que el nivel de inseguridad en sus barrios está alta. Entonces, lo que quiero manifestar es que efectivamente las políticas que hemos adoptado, tanto de prevención como de combate, están dando resultados en términos reales. Lo que pasa es que todavía eso no ha vencido la percepción. Para vencer la percepción ya se requiere de que esas estadísticas sigan bajando sistemáticamente durante un tiempo largo, para que la gente se convenza de que, bueno, no, aquí ha mejorado la situación. Siga. Yo le voy a decir algo. Realmente la criminalidad y la delincuencia ciertamente tiene que ver mucho con lo que es la percepción. Ahora, yo le digo algo. Yo realmente como que no me siento seguro casi en ningún lugar, porque el que está impuesto a andar en su vehículo cuando tiene que transitar a pie por algún lugar, casi siempre como que alberga ciertos temores, porque la situación no está fácil. Entonces nosotros aquí en el país tenemos una policía reactiva, no tenemos una policía preventiva. Yo le aseguro a ustedes algo, y es lo siguiente, que si ustedes paran una mujer en la San Martín con Máximo Gómez, una esquinita antes de llegar a la Gómez, que esté tomando carro con una cartera ahí o un celular visible, hay una persona que todo el mundo lo conoce, un motorista que va por ahí, él le quita la cartera y el celular. Entonces,
uno se hace la pregunta, ¿no puede la Policía Nacional montar un sistema de vigilancia? Porque eso es una constante. Ese elemento roba ahí todos los días. Él tiene eso patentizado. Si alguien roba ahí, yo estoy plenamente seguro que él puede hasta someterlo a la acción de la justicia, porque ese aquí no es del solo, de robar. ¿Y por qué entonces ese señor logra hacer todos esos robos ahí como con tanta impunidad? A mí muchas veces me da la impresión de que lo hace hasta con el consentimiento de las propias autoridades, porque no puede haber un nivel de tolerancia tan grande contra una persona. Y eso es así. Señores, cambiando de tema, miren, al abogado Emilio López le impusieron una medida de coerción. Señor director, ayúdenos con las imágenes. De que el abogado Emilio López ha agredido física y psicológicamente a su pareja Tamara Martínez. En consecuencia, dictó 3 meses de prisión preventiva en su contra a los fines de que los fiscales profundicen las investigaciones. El magistrado dictó la medida de coerción pese a que la comunicadora Tamara Martínez no respaldó la versión de su madre, que es la querellante, ni los planteamientos de la fiscalía. Por el contrario, llegó al tribunal en compañía de los socios y amigos del imputado, quienes asumieron su defensa. A decir de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, la influencia del imputado sobre su víctima es tal que logró evitar que se le realice una entrevista al hijo mayor de Tamara. El señor López será trasladado a la cárcel de Najayo, donde deberá cumplir la medida. La verdad es que a él le imponen una medida de coerción, su fianza, pero ¿qué sucede? Que también tenía pendiente otro proceso por ahí. Y eso indudablemente, ok, ya, por esto tú estás bien, pero espérate, tienes que quedarte, porque tú tenías otro proceso pendiente. Entonces, es una situación extremadamente complicada y a veces uno se queda observando y es que esa persona cuando le imponen esas medidas de coerción, que a veces los periodistas le van preguntando en el camino, yo sé que lo menos que quisiera una persona después que le dan una sentencia es que le estén preguntando nada, porque los niveles de frustración que hay son bastante grandes. Y cambiando de tema, señores, miren, yo le voy a decir algo, lo peor que puede pasarle a una familia es tener un hijo que haya caído en la adicción. Porque esos jóvenes, cuando están inmersos en el consumo de droga, lo que vive la familia es un calvario. Y la verdad es que, lejos de verlo como cualquier delincuente común, lo que amerita eso es tratarlo como un enfermo. Ahí vemos, ahí en la región del sur, que un sobrino le roba un pantalón a su tío. Eso es para venderlo y consumir droga. El tío protesta, entonces le infiere varias puñaladas y lo mata. Y eso hace, señores, el consumo de droga. Hay que evitar por todos los medios de que un hijo no le caiga en adicción. Yo conocí en Villajuana a un señor que tenía un negocio muy próspero y tenía un niño, un joven que se le convirtió en adicto, y ese muchacho, él tenía un buen colmado, ese muchacho se lo quebró y daba pena porque lo tenían encerrado
y él buscaba harina o algo que le pareciera cocaína, se lo rozaba por la nariz y se le dibujaba una sonrisa, una cuestión como que él tenía el mito de que estaba consumiendo droga, convertido en un parásito, un muchacho bastante joven. Una situación muy triste. En una ocasión también trató de violar a su propia madre porque no hay ningún tipo de control. Entonces, desafortunadamente, nosotros no contamos aquí en el país con los centros asistenciales que tengan una efectividad como para poder regenerar esos jóvenes. Ahí están los hogares CREA, está Casa Abierta, y muchas de estas personas, luego que ya están un poco mejor, como que tienen ciertos niveles de recaída. Por eso es, señores, que es tan importante para la sociedad poder combatir este flagelo de la droga que indudablemente le está causando mucho estrago, no a esta sociedad, sino al mundo entero. Si ustedes quieren saber lo que es eso, hablen con algunos de sus familiares que ahora viven en Nueva York, luego de la legalización de la marihuana, que ustedes verán que ellos le dirán que mucha gente, algunos jóvenes se sientan en los trenes con excremento humano y le rozan una funda en la cara a cualquiera que esté sentado ahí, o le dan un golpe, le hacen esto, porque eso es una situación bastante peligrosa. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.